en su mejor momento fue en 1998. ¿Alguien está suficientemente adulto para recordar qué pasó en 1998? El huracán Mitch, ¿alguien se acuerda? ¿Alguien por ahí? Silvio, el huracán Mitch en 1998, un huracán bastante fuerte golpeó la región de Centroamérica, devastó Honduras, Nicaragua le pegó muy fuerte, un poquito a El Salvador. Y entonces un equipo de profesionales de emergencias vinieron de Inglaterra, del Reino Unido y de Canadá, y venían a evaluar la situación para ver si ellos podían ayudar después con la reconstrucción. En ese tiempo mi esposa y yo vivíamos en Belice, y la organización con la que trabajábamos, mi jefe de ese tiempo, le pidieron si había alguien que podía traducir del inglés al español y el español al inglés, y él me propuso a mí. El problema era que yo tenía, vamos a ver, 3 meses que había llegado a Belice y no hablaba mucho inglés, casi nada de inglés, pero él pensaba que yo podía hacerlo. Así es que él me propuso y me mandaron con esta delegación de profesionales, ingenieros civiles, y nos fuimos a reunir. No crean ustedes, sí fuimos a los lugares donde estaba la gente afectada y todo, pero realmente íbamos a reunirnos con el gobierno. Nos reunimos con altos funcionarios de los países en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, y de Costa Rica regresamos a Nicaragua, y en Nicaragua nos tocó una reunión con unos altos funcionarios de ahí, y ellos empezaron a hablar y yo era el traductor. Y en una de esas me perdí por completo. La verdad es que estaba traduciendo como la mitad de lo que decían, y la otra mitad la inventaba. Pero esa vez me perdí más de lo debido y me quedé completamente en blanco. ¿Les ha pasado eso? O sea, sí, estaban hablando ellos, y yo así como que, ¿qué digo ahora? ¿Qué me invento? Recito el Salmo 23, ¿qué hago? No, y me quedé en blanco. Y entonces ellos me vieron todos y esperaron un momento y me dijeron, vamos a repetir lo que dijimos. Volvieron a repetir lo que dijeron y yo estaba en blanco. Y entonces uno de los funcionarios del país dijo, tenemos otro traductor, dijo que nos puede ayudar. Y hizo una llamada por teléfono ahí en un rato, y a los 10 minutos ya estaba una persona ahí. Y la vergüenza que yo he pasado, hermanos. Porque cada palabra que ahora las personas decían, en mi mente yo sí ya la podía traducir toda por completo. Pero la vergüenza que he pasado de estar ahí. Lo bueno que saqué de ahí es que me vine con la firme convicción de que un día tenía que aprender inglés, y lo tenía que aprender bien, y iba a poder traducir bien. Y claro que gracias a Dios lo he logrado, ¿no? ¿Han escuchado esa expresión de sentirse como pez fuera del agua? ¿Se han sentido como un pez fuera del agua? Oh, sí, muchas veces nos hemos encontrado en situaciones donde uno se siente tan fuera de lugar, tan incómodo, tan como que no es el lugar donde yo pertenezco. A veces cuando la gente comienza a venir a la iglesia por las primeras veces, los primeros domingos, se siente como que es un mundo completamente diferente, y dice, ¿qué está pasando aquí? Yo recuerdo uno de nuestros hermanos que se convirtió hace unos años atrás, me dijo un día, no, en mi mente no puedo entender cómo es que ustedes se paran a cantar y algunos levantan las manos. Dice, no tiene ningún sentido para mí, completamente fuera de lugar. Y a veces son otras cosas, ¿no? A veces nos sentimos fuera de lugar, incluso nuestras familias, nos sentimos fuera de lugar en alguna situación difícil. Nos sentimos como pez fuera del agua, incómodos por alguna situación que nos está ocurriendo. ¿Ya se identificaron con eso? ¿Ya saben por dónde vamos? Bien, yo estoy convencido de que para formar nuestro carácter, a veces Dios nos saca de la pecera. Oye, dijo Carlitos, como cuando te piden que dirijas los testimonios en español, ¿no? Y tienes que venir y estás completamente fuera de tu ambiente. Estás completamente fuera de tu zona de comodidad. Estás en un lugar donde te sientes completamente sin recursos para hacer lo que usualmente tienes. Y estoy convencido que muchas veces Dios nos lleva a nosotros a enfrentar circunstancias donde estamos completamente fuera de control y fuera de nuestra zona de comodidad. Y estas situaciones son usadas por Dios muchas veces para cambiar nuestro corazón.
Son utilizadas muchas veces para desafiar nuestra comprensión del mundo, para desafiar nuestra fe, para desafiar nuestros prejuicios, nuestras ideas preconcebidas. Y muchas veces Dios nos deja como pez en el agua. Ahora, ¿saben cuál es la promesa de Dios cuando algo así ocurre? La promesa de Dios en su palabra es que Dios nunca va a desperdiciar a un pez fuera del agua. Dios nunca va a desperdiciar una situación difícil, complicada, una situación donde Él mismo nos ha llevado y nos sentimos incómodos para transformar nuestra vida y para traer alabanza y gloria a su nombre. ¿Cómo ocurre eso? ¿Cómo Dios nos cambia cuando estamos completamente fuera de nuestra zona de comodidad? ¿Y qué postura podemos adoptar nosotros? ¿Qué actitud debemos tener? ¿Qué respuesta debemos dar cuando nos sentimos fuera del lugar, pero a la vez sabemos que Dios está tratando de hacer algo en nuestra vida? Vayan entonces conmigo a Hechos capítulo 10, porque hoy vamos a explorar la vida de Pedro, del apóstol Pedro, a quien el Señor puso varias veces fuera de su zona de comodidad. Si ustedes recuerdan la vida de Pedro, así rápidamente van a recordar que en muchas ocasiones Pedro se encontró fuera del lugar donde él se sentía a gusto. En otras palabras, Pedro a veces estaba en una posición importante y como decimos en México, la regaba, y de repente se sentía completamente fuera de lugar. Y en esos momentos Dios utilizó, el Señor Jesús y Dios mismo utilizaron esas situaciones para cambiarlos. Ahora, el desafío que quiero hacerte esta mañana es que pienses en qué situación incómoda te sientes en este momento, cómo te está incomodando Dios en tu vida para traer cambio y transformación a tu corazón. ¿Puedes pensar en eso por un momento? ¿Cómo te está incomodando Dios en este momento? ¿Te está fallando algún negocio, alguna situación en la familia no está marchando bien? ¿Te has dado cuenta de algún asunto en tu carácter que necesita ser cambiado? ¿Estás lidiando con alguna enfermedad? ¿Estás pasando por un momento difícil con tus hijos? ¿Dónde hay incomodidad y cómo Dios está queriendo cambiar tu corazón dejándote en esa situación? ¿Ya están conmigo en el capítulo 10 del libro de los Hechos? Nos quedan 2 semanas en el libro de los Hechos, 2 o 3 semanas. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Este es un romano, obviamente, un romano importante, es un soldado de rango y es una persona importante, no es judío. Y dice que este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí vemos a esta persona que no es del pueblo judío, pero que ama a Dios, que busca a Dios y a lo mejor no sabe muy bien cómo hacerlo, pero hace lo que puede. Él ayuda al pueblo de Dios, él da limosnas al templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este vive en casa de cierto Simón, el curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué? Este es un paso gigante en la vida de la iglesia. Los que han estudiado un poquito de historia de la iglesia saben que hasta este momento la iglesia es casi exclusivamente de judíos. Y el capítulo pasado, en el 9, vimos que algunos samaritanos se han convertido, pero en general la iglesia es una iglesia judía. Y todos los que pertenecen a la iglesia son judíos, y casi todos continúan siguiendo la ley, y casi todos van al templo todavía, y casi todos siguen las costumbres judías. Pero aquí en este momento la iglesia está dando un paso gigante, no naturalmente, está ocurriendo por acción de Dios. ¿Qué está pasando? Bueno, un ángel ha venido a hablarle a un gentil y le ha dicho: manda a traer a Pedro, porque este tiene un mensaje para comunicarte. Y entonces en el versículo 9 al 16, si ya lo tienen ahí, vemos lo que ocurre inmediatamente después de eso. ¿Ya lo tienen? Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad donde Pedro vivía, este subió a la azotea a orar. Cerca de la hora sexta, o sea, como al mediodía por ahí, Pedro subió a orar a la azotea de la casa. No crean que era algo extraño que alguien se subiera a una azotea. Era muy común, las azoteas de las casas en aquel tiempo, de hecho servían como un patio. Entonces la gente podía subir, incluso sentarse ahí. Y Pedro sube a la azotea a orar, y dice que mientras oraba le sobrevino un éxtasis. Le dio mucha hambre.
Y luego quiso comer, y mientras le preparaban de comer, versículo 10, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto, que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz que decía: Pedro, levántate, mata y come. Y Pedro dijo: no, Señor, porque nada inmundo ha entrado en mis labios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los judíos seguían una dieta muy estricta que Dios les había dado en la ley, y no comían muchos animales que eran comunes para los gentiles, entre ellos el cerdo y otros tipos de animales que para los gentiles era muy común, pero para los judíos era una abominación. Y la visión que Pedro ve ese día mientras está en el azotea de la casa es una sábana, un lienzo donde hay todo tipo de animales y todo tipo de cosas. Y el Señor le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, porque nada inmundo jamás ha entrado en mi boca. Y esta visión se repite ¿cuántas veces? 3 veces. 3 veces. Dios tiene que decirle a Pedro en 3 ocasiones distintas, a través de una visión, de un éxtasis, que el evangelio es para los gentiles. A ver, Jesús ya había dicho eso antes. Jesús les había dicho antes de irse: vayan por todo el mundo a predicar el evangelio. Vayan a Jerusalén, a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Pedro no ha ido todavía. El Espíritu Santo en el capítulo anterior abrió la puerta para Samaria, que no eran gentiles, pero ya no eran judíos. ¿Y qué pasó? Pedro estuvo ahí un tiempo predicando el evangelio, pero hasta este punto Pedro no está convencido o no está pensando que el evangelio es para los gentiles. La idea de que el evangelio es exclusivamente para los judíos está arraigada en su corazón. ¿Cómo sabemos eso? Pues por la actitud de Pedro, porque Dios tiene que hablarle en una visión 3 veces para que él se dé cuenta de lo que está pasando. Pero hay algo más interesante que me gustaría que vieran ustedes ahora. Miren lo que pasa en el capítulo anterior, en el 9, en el versículo 36 al 39. Brínquense una página para atrás. En el 36 al 39 dice que había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limonas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. ¿Ya están conmigo ahí? Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir. Levantándose Pedro entonces se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron a la sala, y ahí resucitó a Dorcas. Ahora dale vuelta a la página otra vez, capítulo 10, versículo 1. Quiero que noten la similitud del lenguaje, pero la diferencia de respuesta. Dice en el capítulo 10, versículo 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre a Dios. Es casi palabra por palabra la misma descripción de Tabita, ¿verdad que sí? Y cuando los hombres vinieron, los discípulos vinieron a pedirle a Pedro que fuera al funeral de Dorcas, él sin decir nada se levantó y se fue. Pero vean lo que ocurre cuando vienen estos hombres de parte de Cornelio. El Espíritu Santo ya le ha dicho a Pedro que tiene que ir con ellos, ya ha visto la visión. Y cuando vienen, Pedro dice: ¿para qué me buscan? ¿Qué quieren aquí? ¿A quién andan buscando? Notan que hay un poquito como de ¿qué traen ustedes? Es el mediodía. Pedro pudo haberse alistado en ese momento, oyendo la voz del Espíritu Santo, pudo haber llegado esa tarde a la casa de Cornelio, pero Pedro dice: nos vamos a esperar un día más. Y se hospedaron ahí la noche y salieron hasta el día siguiente. A lo mejor estoy leyendo mucho más que lo que la Escritura dice, pero me parece a mí que Pedro se siente un poco incómodo con los gentiles. Me parece a mí que Pedro está sintiéndose que no es el lugar donde él quisiera estar en ese momento. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando que Dios está poniendo a Pedro en una situación muy incómoda, porque Pedro no se da cuenta de los prejuicios que él tiene contra los gentiles. No se ha dado cuenta todavía. Ya Dios le habló en una visión 3 veces, ya el Espíritu Santo le dijo que fuera con ellos, pero Pedro todavía está preguntando: ¿qué quieren ustedes conmigo? Y es porque tiene algunos prejuicios en contra de los gentiles.
Están impidiendo estos prejuicios que Pedro sea más como Cristo, e incluso está impidiendo el avance del evangelio entre los gentiles. Ahora, esto obviamente no está pasando con ninguno de nosotros. A ninguno de nosotros nos ha llegado un éxtasis para decirnos: mira, tienes que cambiar, tienes que dejar de hacer esto. A lo mejor sí, a alguien le ha llegado un éxtasis, una palabra del Señor que le dijo: ya basta de estas cosas, tienes que comenzar a vivir diferente. Ahí se los dejo a su consideración. Pero la mayoría de nosotros no estamos experimentando estas cosas. Sin embargo, podemos aplicar el pasaje, ¿verdad? Y podemos preguntarnos: ¿cuántas veces nosotros hemos dejado de servir a Dios o a nuestros semejantes porque nos incomoda? Alguien diga amén ahí para que me animen y no esté yo hablando solo. A eso. ¿Cuántas veces hemos sentido que Dios nos llama a un compromiso mayor con Él, pero nos damos cuenta del sacrificio que representaría en nuestra agenda, con nuestra familia, en nuestro trabajo, con las finanzas, y decimos: tal vez en otro momento? ¿Cuántas veces hemos elegido la comodidad aun cuando vemos claramente que Dios nos está invitando a crecer espiritualmente? ¿Les ha pasado eso? Que Dios nos está moviendo algo en nuestros corazones, nos despertamos en la mañana y sentimos el llamado de Dios, pero porque es incómodo para nosotros o porque nos roba de algo que nos gusta, decimos: me voy a esperar un poquito. Yo creo que esto es algo que nos afecta mucho más acá a nosotros en los Estados Unidos que lo que le afecta a otras personas en otras partes del mundo. La iglesia tiene dificultades en todas partes en el mundo, ¿verdad? ¿Sí saben eso? Pero las dificultades son diferentes. Por ejemplo, yo tengo relación con muchos pastores en Latinoamérica y he ido a muchos países donde la gente tiene que caminar 2, 3, 4, 5, 10 millas para llegar a una iglesia. Y no van a un lugar con aire acondicionado, y no van a unas sillas bonitas. No, van a sentarse en unas bancas de madera todas dolorosas. Y un calorón que hace ahí, ¿verdad? Y no hay pantallas. O sea, la iglesia tiene sus luchas en otras partes del mundo, ¿no? Hay lugares en el mundo donde la gente no tiene una Biblia. ¿Sí saben eso, verdad? Y es una lucha que la iglesia... Yo creo que nuestra lucha es diferente. Creo que nuestra lucha es la lucha de la comodidad. Tenemos demasiado y por consecuencia nos quejamos demasiado de las cosas que tenemos en abundancia. No tenemos que caminar millas para ir al culto, pero es a las 9:30, hermano pastor, por favor. Póngalo por allá a las 11, cuando ya me paré, agarré desayunito, fui a ver un rato la tele, el partido de fútbol, ya llego a tiempo. Pero se le ocurre al hermano, y a veces se les ocurre apagar el aire porque no traen para la luz. No, qué barbaridad. Las sillas están viejitas, están maltratadas, sucias, nadie las limpia. ¿Cuándo van a lavar la alfombra? ¿Cuándo van a arreglar el lobby? ¿Cuándo van a traer pan de la esperanza? Porque nos traen puro de mi rancho y ya no me gusta. La comodidad, hermanos, es uno de los valores culturales más importantes en este país. ¿Okay? Nuestra cultura gira alrededor de la comodidad, y la gente toma decisiones dependiendo dónde se sienten más cómodos. Si un banco no te hace sentir cómodo, te vas a otro banco. Si un restaurante no te hace sentir cómodo, te vas a otro restaurante. Si una iglesia no te hace sentir cómodo, te vas a otra iglesia. Si tu matrimonio no te hace sentir cómodo, te vas a otro matrimonio. Vivimos en una cultura que exalta la comodidad. ¿Cómo afecta esto a nuestro crecimiento espiritual? ¿Creen que afecta o no afecta? ¿Verdad que sí afecta? Y si afecta, ¿ustedes creen que Dios va a ponernos en situaciones incómodas para que ayudarnos a crecer espiritualmente o no? ¿Sí? Si estamos dependiendo demasiado, por ejemplo, del dinero, si estamos dependiendo demasiado de los recursos, o estamos dependiendo demasiado de nuestro placer, ¿ustedes no creen que Dios va a ponernos en situaciones distintas, incómodas, para que aprendamos a confiar en Él, para que crezcamos, para que desarrollemos nuestra fe? Y Pedro está diciendo: ay, Señor, pero ya sé que me mostraste esto, pero me cuesta ir todavía. ¿Y cómo sabemos que nos cuesta? ¿Que le cuesta a Pedro? Ahorita vamos a ver lo que va a pasar. ¿Cuántos de ustedes saben manejar carros, vehículos de transmisión manual? A ver, manos.
Los demás que no saben, ni digan que saben manejar. Uno solo sabe manejar cuando sabe manejar el estándar, ¿ok? Y ¿cuántos de ustedes, los que saben manejar un vehículo estándar, saben que si alguna vez se les descompone el embrague o el clutch, todavía le pueden forzar los cambios al carro? A ver, ahora sí quiero ver las manos. Hay dos, los mecánicos. Eduardo dice, tenía una camionetilla roja que estaba más, no voy a decir cómo estaba. Miren, los carros estándares, para los que no saben, y si un día se les descompone el embrague, el clutch, cuando uno va manejando el carro, uno tiene que forzar el cambio porque si no, no entra. ¿Y cómo fuerzas el cambio? Bueno, le aceleras, ¿verdad? Y fuerzas la transmisión hasta el punto que llega a un lugar donde los engranes se juntan y tú tienes que empujar la palanca más duro de lo que usualmente la empujas para que entre el cambio. Y si entra, digan que sí los que saben. Sí entra, pero hay que forzar el cambio. Y a mí se me afigura que a veces Dios tiene que empujar el cambio en nosotros porque traemos mal el clutch. Se nos descompuso el embrague espiritual. Los engranes de la vida con el Señor están, no están embonando, y entonces muchas veces me parece a mí que Dios tiene que forzar un cambio que debiera entrar naturalmente en nuestras vidas. Digan amén, por favor. Sí, yo sé que les está llegando porque a mí me llegó cuando lo preparaba. Y Dios va a forzar ese cambio con Pedro y lo va a forzar con nosotros también porque nos ama y no quiere que nos quedemos en el lugar donde nos hemos atorado. Pedro tiene prejuicios contra los gentiles y no se ha dado cuenta, ni siquiera después de la visión. Dios le ha explicado varias veces: lo que Dios limpió, no lo llames inmundo. ¿Verdad que no? Se lo dijo el Señor varias veces. El Espíritu Santo le dijo: vete con estos hombres. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, después de haberse hecho el oxiso un par de horas, un día entero, y llega a la casa de Cornelio, ¿cómo se presentó? Hola, soy Pedro, soy apóstol de Cristo, me da mucho gusto estar con ustedes, ¿en qué puedo servirles? No se presentó. Si vean el versículo 29, creo que es, Pedro entró a la casa y les dijo: ustedes saben que es inmundo para mí estar aquí. Ustedes saben que para un judío es abominable venir a la casa de un gentil. Imagínense que alguien entrara a su casa y le dijera: bueno, Jaime, tú sabes que para mí de verdad es horrible estar aquí. Yo no quería venir a tu casa, a mí me obligaron. Imagínense que alguien viene a la casa y le dice a uno un saludo como este, ¿verdad? ¿Está teniendo Pedro algunas dudas? Vean los versículos 24 al 29 para que se den cuenta que sí. Dice, ahí estamos en el 10, ¿verdad? 24 al 29. El 10 dice: al otro día entraron dice, cuando Pedro entró, salió corriendo a recibirle y postrando a sus pies adoró. Y Pedro le dijo: levántate, soy un hombre como tú. Y hablando con él entró y vio a los que estaban reunidos y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un gentil. Pero a mí Dios me ha mostrado que debo hacerlo. O sea, todavía está diciendo: si fuera por mí, no vengo. Pero Dios ya me dijo que viniera. ¿Y qué es lo que ustedes quieren de mí? Imagínense una cosa así como esa, ¿no? O sea que Pedro está siendo forzado a admitir que tiene un problema con los gentiles y no sabe cómo lidiar con ello, pero Dios lo ha llevado hasta ese punto para que él pueda cambiar su vida. Todavía parece como que, y no sé si estoy leyendo más de lo que debiera en el texto, pero para mí todavía se siente como que él está forzado, como que estuviera diciendo: no estoy aquí por mi cuenta, como que Dios me ha mandado. Y no es hasta que Cornelio le platica lo que pasó con él. Cuando Cornelio le dice: mira, yo estaba orando y vino un ángel. Yo también no tengo mucho que ver en esto. Fue Dios quien puso las piezas juntas y ahora Él te ha traído a ti para que tú me digas, ¿qué me tienes que decir? Y en el 34 Pedro dice: en verdad comprendo ahora, dicen otras versiones, que Dios no hace acepción de personas. O sea que hasta ese punto Pedro todavía piensa que Dios sí hace acepción de personas. Y ahora dice: ya entiendo que Dios no hace acepción de personas. Y entonces Pedro comienza a predicarle a Cornelio el evangelio. ¿Alguna vez quieren saber cómo Pedro predicaba el evangelio? Está resumido, pero más o menos estas son las cosas que Pedro decía, comenzando en el versículo 36. Dice el apóstol Pedro: Dios envió
mensaje a los hijos de Israel, comenzó con Israel, anunciando el evangelio de la paz, que es el evangelio del Shalom, por medio de Jesucristo. Este es Señor ¿de quién? Ya le cambió el lenguaje, ¿verdad? Ya no es de los judíos. Este es Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, es decir, que habla de la vida de Jesús, del ministerio de Jesús, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí viene la parte donde el evangelio es el evangelio de liberar a los cautivos, de salvar a los pecadores, de destruir a Satanás y a la opresión del diablo. Y luego dice, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes ellos mataron colgándole en un madero, pero Dios lo ha levantado de entre los muertos y lo ha hecho manifestarse a nosotros los testigos, y ha ordenado a los que comimos y vivimos con él que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios, que Él es Dios, que ha puesto por juez de vivos y muertos a Jesús. Y en el versículo 44 dice, mientras Él hablaba, el Espíritu Santo cayó sobre los gentiles. Y nos seguimos dando cuenta que Dios ha venido forzando un poquito la mano de Pedro y ha venido cambiando sus ideas preconcebidas. ¿Ustedes creen que está creciendo ese hombre? ¿Creen que Dios está expandiendo su visión del reino de Dios? ¿Creen que Pedro se está dando cuenta en ese momento mientras habla que el evangelio no es solo para los judíos? ¿Creen que está viendo el Espíritu Santo caer sobre estos hombres y decir, pero todavía son gentiles? No, empieza a darse cuenta que son sus hermanos, empieza a darse cuenta que Dios realmente no hace acepción de personas, y Dios lo ha llevado hasta ese punto donde él está siendo convencido de que Dios está obrando en la vida de otros. Y yo estoy convencido de que eso es lo que siempre cambia nuestras vidas, cuando vemos cómo Dios obra en la vida de otras personas. Miren, Pedro está tan fuera de su ambiente, con tan poco control de la situación, tan incómodo por lo que está pasando, que no tuvo otra opción que bajar la guardia y dejar que Dios hiciera su trabajo. Y aquí hay unos, no voy a mirar a nadie a los ojos para que no digan, el pastor estaba preparando esto para mí, porque luego hay unos que sí dicen, ¿quién le dijo? Porque ya le fueron con el chisme, ¿verdad? No, miren, hermanos, aquí hay algunos de nosotros a quienes Dios sistemáticamente y consistentemente nos ha venido incomodando para que crezcamos espiritualmente. Te ha venido hablando de tu estilo de vida. Te ha venido confrontando con tus decisiones. Te ha venido hablando acerca de cómo pasas el tiempo. Te ha hablado acerca del tipo de entretenimiento que ves. Te ha abierto los ojos para que veas las cosas que te tienen atadas. Te ha llevado a un punto donde te ha incomodado, llevándote a lugares o con personas que no son como tú, que no piensan como tú, pero que te han abierto los ojos a un estilo de vida diferente. Y Pedro tuvo que estar en ese lugar y tuvo que bajar la guardia y dejar que Dios hiciera la obra en otros mientras hacía la obra en él mismo. Y estoy convencido que algunos de los que estamos aquí todavía tenemos la guardia elevada. Todavía estamos pensando, eso no es para mí. Todavía estamos diciendo, ya pasé yo por eso. Todavía estamos creyendo que hemos hecho lo que debimos haber hecho y ahora estamos tranquilos. Y lo único que está pasando es que seguimos elevando la guardia. Y lo que Dios está, estoy seguro, diciéndonos ahora es, baja la guardia para que veas lo que yo puedo hacer en otros y lo que yo puedo hacer en ti. Es hora de cambiar. Es hora de sentirnos incómodos. Es hora de incomodarnos orando fervientemente. Es hora de incomodarnos compartiendo más atrevidamente. Es hora de incomodarnos sirviendo más regularmente. Es tiempo de afirmarnos en la prueba. Es tiempo de perseverar en la fe. Es tiempo de no retroceder en la lucha. Es tiempo de atrevernos a escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, a oír la voz de Dios, a cruzar las barreras, a obedecer, a confiar en tiempo de prueba. ¿Vas a bajar la guardia hoy o no?